profesor Rudecindo, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Se cayó el internet y entonces no pude continuar con ustedes. Pero estoy de nuevo. Yo les comentaba sobre el estatus que tiene el Wayuunayki en el departamento de La Guajira a partir de la Constitución del 91. Tiene el estatus de cooficial con el español. Esto significa que el Wayuunayki puede ser estudiado en los colegios y ser enseñado a los estudiantes tanto en la básica como en el bachillerato, inclusive en las universidades. El Wayuunayki, según los estudios lingüísticos de varios famosos lingüistas, consideran que el Wayuunayki hace parte de la familia lingüística arawak. Como ustedes pueden ver en el mapa de la República de Colombia, esta familia, la más distante y más alejada, es la familia de la lengua Wayuunayki. De esta familia, la lengua Wayuunayki, que queda en la parte de la península de La Guajira. Los demás se encuentran en los llanos orientales y un gran número se encuentra entre la Amazonía de Brasil y de la República de Colombia. Esta lengua se caracteriza más que todo por ser una lengua aglutinante y la estructura de su sintaxis de oraciones de verbo, sujeto y objeto. En las literaturas siempre se ha promulgado de que la población wayú tiene el mayor número de hablantes en Colombia. Según datos de DANES del año 2018, son 394.683. Se creería que con esta cantidad de habitantes o de población, el Wayuunayki tiene gran vitalidad lingüística. Quizás en términos generales, pero no tanto así en las zonas urbanas. El movimiento migratorio de los indígenas viene sucediendo desde hace muchos años atrás, pero este fenómeno sigue un ritmo acelerado en los últimos décadas, indicando que la población wayú que habita en las zonas urbanas corresponde, según datos del Ministerio de Cultura, 12.22%, que más o menos son alrededor de 33.038 personas que existen en algunos municipios del departamento de La Guajira. El pueblo wayú reside en 10 de los 15 municipios que conforman la entidad territorial del departamento, encontrando que en Uribia reside la mayor proporción de población, que equivale al 57.4% según datos del Ministerio de Cultura. Eso significa que el porcentaje de bilingües en este pueblo es bastante alto. Y a partir de estos datos y por tener este pueblo un gran número de hablantes del Wayuunayki, se consideran el municipio capital indígena de Colombia. La situación del bilingüismo, según el profesor Pérez, Wayuunayki español forma parte de un contacto de las lenguas que se observan cotidianamente de la multiculturalidad de La Guajira. En cualquier parte del territorio del departamento de La Guajira, donde más uno escucha es ese bilingüismo entre español y el Wayuunayki, en casi a lo largo de todo el territorio del departamento. Ese mismo trabajo es complementado con lo de Echeverría, quien considera que el multilingüismo y la multiculturalidad de La Guajira colombiana está basada en la presencia de 4 grandes componentes lingüísticos que son amerindios. De las lenguas indígenas hay 5 grupos étnicos en el departamento de La Guajira: el criollo, el indoeuropeo, semíticos. En la ciudad de Riohacha se hablan 3 idiomas. Perdón, en la ciudad de Maicao se hablan 3 idiomas, que es el árabe, el español y el Wayuunayki.
Héctor Ramírez considera que en cualquier situación de contacto de lenguas, especialmente de lenguas indígenas con lenguas flexionantes como el español, aparecen con frecuencia fenómenos de concordancia, inconcordancia lingüística. Y eso es lo que vamos a mirar ahora. El análisis de la vitalidad lingüística del Guayunayque lo tengo enfocado en 4 aspectos. Fenómeno de inmigración indígena guayú a la zona de su territorio, a la zona urbana. Fenómeno lingüístico de contacto de lengua, la situación de vitalidad guayunayque en zona urbana y estrategia o mecanismo de conservación y fortalecimiento lingüístico del Guayunayque. Entonces se detectan 2 tipos de inmigración indígena guayú, una que es forzosa y 2 que es voluntaria. La forzosa es por la incursión de empresas multinacionales en territorio indígena. Por ejemplo, a partir de la década del 80, ingresa la gran compañía de carbón en la explotación del Cerrejón. En esa zona había una gran número de habitantes y fueron desplazados con la incursión de estas empresas multinacionales. Entonces fueron desplazados a diferentes municipios y a diferentes lugares de ese sitio originario de ellos. No solamente en Albania ocurrió eso, en la zona de explotación del carbón, sino en la parte norte, en Media Luna, donde se hizo un puerto minero de gran envergadura, donde se exporta el carbón a muchas partes del mundo. Ahí había una familia en esa zona, también fueron desplazados a muchos lugares y quedando eso en poder de esta empresa multinacional, en donde tienen el Puerto Bolívar, que es donde se exporta, llegan los barcos, de ahí se exportan el carbón a cualquier parte del mundo. No solamente ocurre la emigración forzosa por incursión de empresas, sino también han sido desplazados por actos violentos de grupos legales como los paramilitares que llegaron a un grupo, a una población, a una comunidad de Portete. Ahí fueron masacrados varios indígenas y los sobrevivientes tuvieron que desplazarse forzosamente a muchos destinos a partir de su origen. Lo voluntario es que muchos indígenas se van de su lugar de origen hacia los pueblos en busca de empleo remunerados, en busca de educación, en busca de agua, porque muchos de los indígenas de la Alta Guajira que padecen bastante sequía por la falta de lluvia, entonces tienen que buscar las riberas de los ríos que solamente se existen en la parte sur del departamento de La Guajira. Una vez llegan los indígenas a los pueblos, a los municipios, vienen los problemas en condiciones urbanas. Se distinguen tres problemas: el debilitamiento y desplazamiento de la lengua materna, por una parte, la culturización y la discriminación. En todos los actos, en todas las acciones, en todas las actividades de la sociedad mayoritaria, la que predomina es el español. En las escuelas, en las instituciones gubernamentales, etcétera, en las instituciones religiosas, con la cual se comunica es el español. Por lo tanto, los indígenas se ven la necesidad de hablar el español, y en la medida que van hablando más y más el español, entonces se debilita o hay desplazamiento de su lengua materna. En todo el aspecto de la vida de los indígenas, por la sociedad guayú es una sociedad que tiene bastante dependencia con la sociedad hegemónica nacional en lo político, en lo social y en lo económico. Entonces, los indígenas están también muy atraídos por los aspectos tecnológicos de esta sociedad y son muy permeables a los aspectos culturales de la sociedad mayoritaria. Por ejemplo, como vemos en la lámina,
vemos que los niños indígenas ya adoptan el concepto de uniforme en los colegios. La planta física donde se llevan a cabo las clases es exactamente la estructura de la sociedad occidental. La maestra de igual manera enseña en español y también usa su uniforme de profesora. Todo eso hace parte de lo que sería una aculturización en los momentos en que llegan los indígenas a las zonas urbanas. Mayor parte de los habitantes de la sociedad criolla tiene un sentimiento de rechazo, como de desprecio hacia los indígenas por ser diferentes a ellos, por hablar una lengua distinta. Entonces muestran una actitud de discriminación. En casi todo el departamento, la mayoría de las lenguas que existen en el territorio del departamento, como el Wayuunayki, tiene contacto con el español. En el criterio de los criollos, el español es el idioma de prestigio de uso oficial, y en pensamientos de los criollos consideran al Wayuunayki de una manera de estigmatización social como dialecto. No es reconocido como idioma ni es reconocido como lengua, sino como un dialecto, un subgrupo de lengua, ¿no? Entonces el español y el Wayuunayki son dos lenguas dispares totalmente, unas de la otra totalmente alejado en la forma estructural de su idioma. El español es una lengua románica, es la lengua dominante. El Wayuunayki es una lengua amerindia, es la lengua dominada. Entonces, generalmente las lenguas dominadas son las que tienen el mayor riesgo y el peligro de desaparición por dos razones. Por una fuerza externa, que es la presión cerca y el cerco fuerte de la lengua dominante, en este caso es el español. Por otra causa puede ser fuerzas internas. Muchos indígenas, muchos payús, manifiestan una actitud de rechazo a su propia lengua. Ese rechazo por su propia lengua es por presión externa de discriminación, de desprecio de ellos. Entonces, al sentir esa presión, se ven como que piensan que no vale la pena de conservar la lengua. Más bien buscan la forma de dejar a un lado su lengua para poder hablar de lleno el español y ser iguales a los demás para evitar la discriminación. El departamento de La Guajira es eminentemente bilingüe, sobre todo a nivel del español y del Wayuunayki. Se estima que el 86% de la población guayú urbana son bilingües. Sobre todo tienen dominio como bilingüe español Wayuunayki. Tenemos una muestra donde la población que hay en los municipios, por ejemplo en Riohacha, hay 23.880 que equivalen al 10%. En Uribia, 135.783 que equivale al 57%. En Maicao, 28.369, el 12%. Manaure, 29.884, 12%. Albania, 5.807, 2%. Barrancas, 3.870, el 1%. En estos 6 municipios hay, según estos datos, 227.593 de los 393 de la totalidad que hay en todo el territorio del departamento. Es decir, la población indígena guayú en los municipios es bastante alto. Y por lo tanto, el bilingüismo será más todavía. La situación del bilingüismo en las lenguas Wayuunayki y castellano en la población guayú. Hay unos que son bilingües pasivos, bilingües predominantes y bilingües en sí. Bilingües pasivos que manejan bastante el Wayuunayki y poco el español. Hay una cifra de 17.1%, mientras que los que entienden bien el español manejan un poco el Wayuunayki, el 4.7%. Los bilingües predominantes
En español es 4.1%, en Wayuunaiqui el 18.1%. Es bastante alto en todo el territorio. Y los bilingües que hablan bien el español y el Wayuunaiqui son de 86.5%. Y los bilingües que hablan Wayuunaiqui español serían 36.7%. Estos datos nos permiten ver que los bilingües en dominio del español al Wayuunaiqui es bastante alto, sobre 36.6%, que son los que tienen dominio de Wayuunaiqui a español. Los fenómenos de lingüístico por contacto de lenguas lo vemos en esta gráfica, cuestiones que es natural en todos los escenarios donde hay lenguas en contacto. Hay dos extremos monolingües, tanto en lenguas indígenas monolingües como en el idioma español. En la mitad de esos tres extremos están los bilingües consecutivos y los bilingües simétricos. Los bilingües consecutivos son los que apenas tienen gran dominio de su lengua uno, que es su lengua materna, y los bilingües simétricos son los que tienen el equilibrio de manejar tanto la lengua 1 como la lengua 2. Entre estas dos componentes es donde se da el fenómeno que son resultados del contacto de la lengua, como cuáles: la asimilación, la disimilación, el desvío de las estructuras de una lengua, incorporar muchos elementos, reelaborar sintaxis de un elemento con otro, los cambios de códigos, las interferencias lingüísticas son lo que se dan en estos dos situaciones del bilingüismo consecutivo y del bilingüismo asimétrico. Algunos estudios consideran que a partir de las lenguas en contacto existen muchas variaciones y cambios lingüísticos, como por ejemplo la inconcordancia lingüística. En el trabajo de Héctor Ramírez del año 2000 hay una expresión de un hablante indígena cuando dice: salió a la orilla del carretero, ello no atravesó, estaba paradito. Según este autor, hay una inconcordancia lingüística a nivel de género. Salió a la carretero es la forma desviado que usa el hablante indígena, cuando la forma estándar correcta del español sería: salió a la orilla de la carretera y ello no atravesó, estaba paradita. Esa sería la forma estándar del español. Y estas formas son incongruencias porque el hablante indígena está en un proceso de aprendizaje y incurre muchos en errores, ya sea de género o de número, como en dos. Ellos bailaron anoche en Riohacha con muchos amigos. Entonces hay incongruencia lingüística en términos de número. Ellos bailaron anoche en Riohacha con muchos amigos. Esa sería la forma correcta de decir. Entonces hay errores cuando el indígena habla el español. ¿Por qué? Porque todavía no tiene un conocimiento amplio sobre la estructura del español. Entonces incurre en esto. Hay situaciones como en tercero, la cuestión, hay problemas. Pateajo en Juan pelota, Juan pateó la pelota, donde este hablante no solamente incurre en desvío de la estructura del español, sino que lo adapta a la estructura de su lengua L1. Entonces, en Wayuunaiqui, la estructura de la oración es verbo, sujeto y objeto. Aquí lo acomoda a la estructura de su L1. Entonces, primero está el verbo, aunque ahí está el verbo patear, no solamente lo coloca en un puesto a inicio a la estructura del Wayuunaiqui, sino que además le adiciona morfemas prefijadas, sufijados, actantes prefijados y marcas de aspecto y de tiempo sufijado.
y en la palabra pelota no le adiciona un sufijo que viene a ser el definido la. Entonces, hay todo reproduce en L2 las reglas semánticas y pragmáticas de L1. Los fenómenos lingüísticos se dan más que todo por la interferencia lingüística en léxico, fonético, fonológico, etc. Por ejemplo, en el caso de los préstamos, hay fenómenos de interferencia lingüística a nivel fonético. Por ejemplo, una persona en términos de préstamo, cuando se presenta ante un indígena de Francisco, el indígena empieza a procesar todos esos sonidos de Francisco y lo adapta a la parte fonética o fonológica de su lengua. Entonces, de Francisco lo convierte en Francisco, porque en la lengua guayunaiki no existe la F, entonces son reemplazados o sustituidos por fenómenos que hacen parte de esa lengua, en este caso, la oclusiva bilabial sonora. Y lo mismo que en gobernación, televisor, policía. A nivel de vocales, el español tiene 5 vocales, el guayunaiki tiene 6 vocales. Son 5 los del español, más la no redondeada posterior U, que lo vemos en Francisco, como también en policía. En los aspectos sociolingüísticos, las condiciones sociales desfavoradas con su cultura, no hay una relación muy cordiales, no hay una cohesión social una relación entre los criollos y los indígenas. Siempre hay una marginación, siempre hay una línea de división social entre lo uno y lo otro. Entonces, se considera, los mismos guayú consideran que su cultura es tan desvalorada por parte de los criollos. Y como es conocido por la mayoría de los investigadores que hay una homogenización lingüística en todos los actos sociales en todos los municipios del departamento de La Guajira. Si tenemos que ir a la droguería, tenemos que hacer uso del español, a la estación de policía, a registro civil. Y en los colegios igual hay una homogenización lingüística. Entonces, ¿cómo queda el guayunaiki en este sentido? Desplazado. Y el manejo de un bilingüismo equilibrado no existe en las comunidades educativas o gubernamentales en todo el territorio del departamento de La Guajira. ¿Cuáles son las estrategias o metodologías que hay para poder llevar a cabo una actividad de vitalización de la lengua? En primer lugar, la transmisión intergeneracional en la actualidad está muy débil. Entonces, una primera estrategia es incentivar a los padres y a los adultos para que transmiten la lengua a las nuevas generaciones. Si no lo hacen, obviamente que las nuevas generaciones dejarán de hablar la lengua materna y hablarán el español. Lo otro es la valoración social de los propios hablantes de la lengua. Los primeros que deben valorar la lengua son los propios hablantes, son los propios nativos. Si no empieza la valoración por los propios hablantes, será muy difícil que se dé una rehabilitación. Y reconocimiento de la multiculturalidad, en teoría se reconoce, pero en la práctica no. Las culturas en el departamento de La Guajira muy débil, y por lo tanto hay la necesidad de revitalizar la cultura para poder revitalizar la lengua. Las conclusiones son las siguientes. La situación general del guayunaiki en contexto bilingüe es fuerte y se sigue transmitiendo todavía, pero no tiene la previdencia asegurada. En contexto urbano, la situación de la lengua nativa ya casi no se habla.
Los niños y los jóvenes tienden a ser más competentes en español que en guayunayque. La lengua guayunayque es solo hablado por las generaciones adultas y padres que tienen conocimientos muy parciales. La lengua es hablado por los abuelos y padres, pero no hay transmisión intergeneracional o está debilitado. Ahí es el punto grave en la zona urbana. Los hablantes del guayunayque utilizan como lengua vehicular el español, no el guayunayque. Por cada año que pasa, va incrementando el número de hablantes que menos entienden, hablan el guayunayque. Al cabo de 3 generaciones más, es probable que menos de la mitad de la población guayú hable bien su lengua. Y quiero terminar con una frase de Bonnar. La diversidad cultural y lingüística colombiana es digna de cuidado y protección, y en este sentido es deber especial de las instituciones estatales y privadas atender, cuidar la diversidad única y patrimonial de la nación. Gracias. Muchas gracias a usted, profesor Rudecindo, por esa excelente presentación tan pertinente para nuestro contexto académico, que sabemos que con esos son los fenómenos de variación y de interferencia que nos vamos a encontrar, y necesitamos una reflexión teórica e investigativa anterior que nos ayude a actuar en consecuencia con esas posturas o esa necesidad a la que usted alude de contribuir con la revitalización de esta lengua. El profesor Andrés, no sé si tiene algunas preguntas que haya tomado de